video porque, bueno, ya no daba tiempo a preparar. Para futuras clases de ejercicios, realmente este espacio va a funcionar mucho mejor si logramos tener propuestas de ejercitación de ustedes, ¿sí? Porque van a ser las cosas que nos aseguramos que son las cosas que ustedes necesitan ver. Ahora estamos medio a tientas, por decirlo, y más importante este cuatrimestre que cuando estamos en una clase nosotros les vemos la cara y nos damos cuenta de si un tema se entendió más o se entendió menos o qué cosas reforzar. En este cuatrimestre que estamos trabajando 100% remoto, es más importante que nunca que ustedes nos puedan decir hagamos un ejercicio de este tipo porque esto no lo logramos entender. O cómo resolveríamos tal cosa en Pandas, por ejemplo, o en Spark, o el tema que sea, ¿no? Pero para el futuro nos gustaría recibir ese tipo de consultas que son consultas que no vamos a contestar por porque yo en Piazza no puedo poner un programa entero como una respuesta, por ejemplo, pero sí podemos dedicarle parte de clase de ejercicios en una videollamada. Entonces es importante y realmente tenemos que para la próxima, cuando vean en el calendario ejercicios, estén particularmente atentos a decirnos, esto estaría bueno a ver si pueden resolver este tipo de ejercicio, porque este tipo de ejercicio no lo puedo resolver. Aún cuando no dice ejercicio, si ven un tema y la explicación les deja la duda de cómo se resolvería esto, también está bueno que nos lo pregunten, porque nosotros podemos ver si hacemos un espacio en la llamada como para poder presentar algo relacionado, ¿sí? Así que bueno, hecha esta salvedad, vamos a ver un par de cosas que no son puntualmente directamente lo que preguntaron, pero que sí. No sé, Martín, ¿querés compartir vos? Vale, bueno, ahí arrancamos Como... entonces. Yo voy a estar Sí, sí, llevando un poco esto y vamos comentando, ¿sí? Bueno, dale. ahí voy. Esto es lo más parecido a streamear algo en Twitch que voy a estar haciendo en mi vida, así que espero que salga más o menos bien. Bueno, primero vamos a atacar la primer duda. No sé si ahí lo están pudiendo ver, ya lo que estoy compartiendo. ¿Se ve un notebook? Sí, ¿Se sí, se bien? ve. Perfecto. Bueno, tratamos en los 20 minutos de alguna forma atacar la consulta de todo lo que tenía que ver con la operación de Merge y demás. Y un poco la idea de este notebook, todos estos notebooks después de la clase van a estar disponibles. La idea de lo que traje para la clase de hoy es, por un lado, bueno, que hagamos, si quieren, un poco un repaso o revisemos un poco el tema de los joints y mostrarles un par de cosas más. Esto no está muy preparado, así que seguramente que voy a cometer errores, así que les pido disculpas de antemano. Y después la idea es que veamos dos ejercicios de distintas instancias de evaluación de parciales de la parte de Pandas de los últimos cuatrimestres, ¿sí? ¿Por qué elegí estos dos ejercicios? Porque lo que me parece interesante es que vean un poco el nivel de complejidad que tienen los ejercicios, ver por dónde van algunas de las ideas y también vean que tal vez existe la posibilidad de crear más resoluciones de distintas formas y además independientemente si después ven un criterio planteado de cómo se puede resolver un ejercicio, ¿sí? La idea de los ejercicios es que los vayamos haciendo las resoluciones en conjunto y irles mostrando un poco, por lo menos, una posible solución y poder hacer algunas comparaciones también, ¿sí? Así que bueno, inicialmente para la parte de joins, la idea es definir dos data frames. Estoy definiendo dos data frames de juguete, ¿sí? En sí defino la estructura que quiero y con p.dataframe inicializo con ciertas columnas los dataframes y tenemos estos dos dataframes, ¿sí? Esencialmente tenemos uno que tendría como un indicador de materia y el nombre de una persona y el otro un identificador de una materia y el nombre de la materia, ¿sí? Y bueno, la idea es poder repasar los distintos tipos si quieren, de operaciones de join que uno puede hacer con Merge en Panda, ¿sí?
¿Por qué decimos que son operaciones en ese sentido de joins? Porque para aquellos que vienen del mundo de las bases de datos, join es una operación bastante común que uno suele hacer entre distintas tablas, y esto en cierta forma lo podríamos, digamos, relacionar directamente con eso, ¿sí? De hecho, Martín, los tipos, sí. perdón que te interrumpa. ¿Puedes probar de agrandar un toquecillo? Vale. A ver si pues, están preguntando por el chat. Tal vez un toquecito más grande. Sí, dame un segundo porque tengo unos problemas acá de binding. Sí, esto era en vivo, ¿no? Mm. Sí, podemos dar otro tipo de binding. Dame un segundo, ¿eh? Acá. Los bindings estos no me toman lo que quiero hacer por el teclado que tengo. ¿Ya un poco mejor? ¿Quiere más grande? Yo justo no tengo las ventanas de chat del otro lado, así que tampoco estoy diciendo lo que pasa de cosas. ¿Sí? Dale, ahí está, ahí se ve mucho más Vale, grande. bueno. Creo que ahí. Cuando vamos a los otros notebooks, ahí nos fijamos un poco cómo hacerlo. Igual. Ahí está, perfecto. Ya encontré la forma de hacerlo. Genial. Aprendo más cosas de mi setup. Bueno, volviendo un poco entonces a la idea, acá algo que podemos tener en cuenta en este sentido es el tipo de operaciones que se pueden hacer con merge o tipos de join, ¿sí? El escenario usualmente es que nosotros tenemos dos data frames, ¿sí? Y a partir de, si quieren, una columna en común, nosotros vamos a querer cruzar datos de los dos data frames, ¿sí? En este caso, obviamente, vamos a querer estar uniendo en un único data frame información, posiblemente a partir de la columna Subject ID, ¿sí? De materia. Y dependiendo de cómo nosotros indiquemos, digamos, cómo se va a hacer esta operación de join o de merge, vamos a obtener distintos tipos de resultados, ¿no? Esto usualmente después lo van a ver cuando hacen la operación de merge con el atributo how, que les indica cómo quieren que sea esa operación, ¿sí? Esa operación es lo que podemos llamar una operación de merge en pandas o una operación de join, ¿sí? Vamos a ver también de que tenemos un data frame, si quieren, a la izquierda y uno a la derecha, en fin, cosas por el estilo. Ahora vamos a ir viendo cómo hacemos esto, pero usualmente lo que hay son distintos tipos de operaciones, digamos, de join que uno puede hacer, y esto ahora yendo un poco más a los ejemplos que vamos a hacer, vamos a ver que va a ser un poco más claro, ¿sí? La típica operación que nosotros podemos querer hacer entre dos data frames es la de inner join, ¿sí? Creo que es la de merge default que tiene Panda, ¿sí? Acá corríjame si me equivoco, porque es lo que recuerdo. Pero en sí imagínense que en un data frame nosotros tenemos determinadas, digamos, filas y determinadas filas en ambos, y estamos haciendo el join por una determinada columna. Cuando hacemos un inner join solamente nosotros vamos a quedarnos con elementos comunes en sí de los elementos en los cuales son comunes a ambos data frames, es decir, que los valores, digamos, de las columnas son iguales, ¿sí? Ese va a ser el primer caso que vamos a ver y verlo, ¿sí? Pero bueno, y en este sentido después vamos a ver a los gráficos para que sea un poco más claro, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos por un lado tenemos el data frame A y el data frame B, y hacemos una operación de inner join. Si vemos el data frame A, tenemos en común solamente con el otro data frame el 1 y el 2, ¿sí? Y en particular los valores, el valor de clave 200, digamos, lo tenemos en común, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una operación de merge del data frame A al data frame B en la columna subject ID, indicándole que queremos hacer un join de tipo inner, vamos a tener en común
solamente los campos en los cuales, en Subject ID, en los dos data frames, digamos, tenemos elementos. Es decir, solamente vamos a tener los registros que tienen en común el campo por el cual estamos haciendo join en el data frame, ¿sí? Si ustedes miran de vuelta, el data frame A tiene 1, 2, 3, 4 y 5 de Subject ID, que es el campo por el cual estamos haciendo el join, y en el data frame B tiene solamente el 1, el 2 y el 200. Dado que 1 y 2 son los únicos que tienen en común, si yo hago un inner join, solamente voy a juntar, digamos, información del caso de 1 y de 2. ¿Sí? ¿Eso hasta acá se ve? ¿Hay alguna duda que se esté haciendo por el chat o algo? No, creo que está todo Bien, claro. perfecto. Vamos, Bueno, después la otra opción, digamos, que podemos tener es de cuando hacemos un join de tipo left. ¿Sí? En particular, vamos a tener en el resultado final todos los registros, digamos, del data frame izquierdo, ¿sí? Por eso se habla de un left join, ¿sí? En este caso, a la izquierda vamos a tener lo que se llama el data frame A, que era el data frame que tenía todas las personas. Y por otro lado, digamos, a la derecha tenemos el data frame B, ¿sí? Cuando nosotros indicamos que el tipo de join es de tipo left, vamos a tener, en este caso, todos los registros, y en este caso todas las filas, digamos, del data frame izquierdo cuando yo estoy haciendo el join, ¿sí? Ahora, en este sentido, la pregunta que ustedes se hacen es decir, bueno, yo estoy juntando información de ambos data frame, ¿no? Voy a tener las columnas que vienen del data frame A y las columnas que vienen del data frame B, ¿sí? En este caso, entonces vamos a tener también una estructura que va a tener Subject ID, Person Name y Subject Name, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos elementos que van a venir del data frame izquierdo, los cuales, digamos, yo no tengo del otro lado un elemento de clave que me machee en sí este Subject ID, ¿no? ¿Qué pasa con los subjects las personas que habían hecho el Subject 3, 4 y 5? Bueno, si nosotros hacemos la operación de merge, en este caso, vamos a ver que se les indica un número, un nulo, ¿no? El valor, que en este caso es un nodo number, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, en sí tenemos todos los registros del data frame A y en sí solamente con subject name aquellos, digamos, que machearon la condición, digamos, de join, ¿sí? O sea, los que machean, digamos, la clave, digamos, que estoy planteando, directamente tienen como subject esto, ¿sí? Y bueno, de la misma forma tenemos lo que se llama right join, que en este caso nos va a traer todos los registros del data frame derecho, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos esperar encontrar información del subject 1, subject 2 y subject 200, creo que era, ¿no? Que teníamos puesto. Sí, 200. Entonces vamos a tener en sí, digamos, todos los registros, si se quiere, de lo que es el data frame derecho, y en este caso vamos a tener como nodo number, dado que en el data frame A no encuentra nada que mache 200, vamos a encontrar, digamos, el otro elemento, ¿sí? Ahora, lo que se podría llegar a preguntar es qué puede llegar a suceder con un duplicado, ¿no? Podemos hacer algo con el estilo, ¿sí? Y vamos a correr las mismas operaciones con un duplicado, ¿sí? Vamos a hacer un inner join. Y en este sentido, vuelve a suceder lo mismo que veíamos antes, ¿sí? Vamos a tener solamente los registros que tienen en común el campo por el cual estamos haciendo el join data frame. Dado que nosotros agregamos otro campo más que tiene un subject ID 1, el cual estaba en el data frame B,
se suma, digamos, la fila que tiene la persona Z que yo acabo de adicionar. ¿Sí? ¿Eso se ve? Y dado que el subject ID, digamos, de ID 1 corresponde al subject 1, me agrega también esa fila. ¿Sí? ¿Qué pasa con el left join en este caso? Bueno, en este caso, dado que nosotros estamos haciendo, digamos, el left, me agrega directamente todos, digamos, me agrega al resultado todas las columnas y además tiene una más que va a machear y por eso la condición hace que esta fila, digamos, aparezca en el data frame haciendo el left join. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Hay alguna duda? Bueno, con el right join, el resultado también es el mismo justamente porque tenemos un elemento más, digamos, que machea esta condición. Es decir, siempre lo que hay que tener en cuenta cuando se realiza el join es justamente que siempre las filas que tienen el mismo valor, digamos, van a tener la información de ambos dependiendo del tipo de join, vamos a tener o datos completos o incompletos. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Y esto un poco les puede cubrir también lo que sería el tratamiento duplicado, si lo quieren ver. Después, si se hace algo que se llama outer o full join, en sí lo que hacemos es tener en el data frame resultante todos los registros de ambos data frames como resultado del join. Y en este caso, con la modificación, fíjense que tenemos, por un lado, todo lo que machea de forma igual, aquellos que vienen, digamos, del data frame izquierdo, que es el data frame A, con C, D y E, digamos, con Noda Number, y Subject 200 también con Person Name en Noda Number. ¿Sí? Ven que tenemos todos los datos de ambos. ¿Sí? Bueno, y para tener un cierre a esto, viéndolo, si quieren, más en una representación, siempre pensando, digamos, de la intersección, pensando en los valores comunes por el campo por el cual estamos haciendo el join. Lo que pueden ver es en el caso de inner join, bueno, nos quedamos realmente con las filas en las cuales la condición, digamos, de join hace que esa clave, digamos, por la que estamos haciendo el join está en ambos data frame. Para el izquierdo tenemos todo el contenido del izquierdo, digamos, y la condición, digamos, que tiene en común. Para el derecho todo lo que está a la derecha. Y el outer join, bueno, contempla, digamos, lo que hay en ambos data frames. ¿Sí? Esto es un poco para poder verlo gráficamente. Bueno, algunas cosas más también de manejos que son interesantes. Yo, si quieren, acá estoy a ambos data frames, le estoy haciendo una definición de las columnas que tienen, en este sentido, lo cual me permite definir los índices para esas columnas. ¿Sí? Y en este sentido, si hacemos un merge, digamos, el data frame A por el data frame B, fíjense que yo lo que estoy haciendo acá es cambiando el nombre en sí del índice, justamente para mostrarles cuál es la notación a partir de la cual ustedes pueden indicarle, digamos, a Merge sobre qué campos pueden llegar a querer hacer eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que está sucediendo acá es decir, bueno, no siempre se llama de la misma forma, digamos, la columna a partir de la cual yo quiero hacer el join. Capaz que me viene un CSV de una fuente o de otra y demás. Pero ustedes saben que esos campos, digamos, son comunes, ¿sí? Entonces, en este sentido pueden indicar, para realizar el join, a la izquierda, cómo quieren que se llame la columna por la que quieren hacer el join, a la derecha, cómo quieren que se llame esa columna, y el tipo de join que quieren realizar. Y bueno, algo a tener en cuenta es que en el resultado sí se va a adicionar la columna correspondiente tanto a lo que ustedes indicaron por izquierda y por derecha. ¿Sí? Antes me equivoqué y dije algo de las columnas, en realidad era cómo estaba definiendo las columnas, no definiendo los índices.
Y bueno, por otro lado, acá estoy definiendo índices. Estoy haciendo estos set index con un in place true justamente para poder afectar el data frame A y el B. Y si ahora miramos, digamos, el output que tenemos en los data frames, se ven, digamos, que están indicados como índices, ¿sí? Ahora, algo que nosotros podemos hacer es hacer la operación, digamos, de merge, como la venimos haciendo, indicando sobre qué campo queremos hacerlo. Y si ven la salida, algo interesante a considerar es que justamente porque ambos lo tienen como índice, en la salida que tenemos sigue manteniendo ese índice, ¿sí? Y bueno, si ustedes están trabajando con índices en este caso y demás, se pueden hacer otro tipo de variantes como right index, left index, es algo que lo pueden investigar en la documentación de Pandas, ¿sí? Así que bueno, esto cerraría algunas de las cosas que tienen que ver un poco con merge, con joins y demás, un poco a partir de la pregunta que se posteó hace media hora en Piazza, un poquito más. No sé si, no sé si está la persona o apuntado un poco a lo que se querían ver, o si hay alguna duda, si quieren pásenlas por el chat y ahora vemos cómo vamos avanzando también con los otros ejercicios. Si hay alguna duda más, lo digo un poco para que lo podamos tener en cuenta, si hay que hacer algún tipo de material adicional o algo por el estilo. ¿Sí? Bueno, la persona que preguntó comentó que sí, que le quedaba más claro. Y ahora Kevin nos está preguntando, a ver, me queda la duda, ahora que marcaste la columna Subset ID, como index no debería romper si tenés duplicado el No, 1. El 1. No, eso no. No porque no hay problema con tener sí, no, o sea, los duplicado. índices vos pueden estar duplicados, o sea, no es que estás, o sea, no lo pienses como un índice de una clave primaria, de una base de datos, no lo pienses de esa forma, simplemente, sí, no es un unique index, exactamente como dice, Claro. es solo un índice, ¿sí? Exacto. Bien, ok, bueno, hasta acá vamos bien, o vamos, bueno. Entonces vamos a cerrar esto. Recuerden que al finalizar la clase vamos a estar publicando también los links a los notebooks que estamos usando y demás. ¿Qué pasa si tengo dos dataframes con el mismo nombre de columna, pero tipo de dato distinto? Se podría hacer el join y no se va... depende, digamos, de cómo tenga que hacer la operación. Creo que va a fallar igualmente, pero tenés que tratar de que las cosas, digamos, se comporten como esperás, ¿sí? Eh, diría que son casos un poco más borde de challengear a la librería, ¿no? Pero sí, las cosas pueden romperse como siempre. Bien. Y hay alguna, creo que hay alguna pregunta más al hacer merge o join y te doy. Bueno, bueno, cualquier cosa igualmente puedo volver al otro notebook, no es un problema. ¿Sí? Bien, bueno. Bueno, la idea ahora un poco es ver un ejercicio de parcial
y a partir de eso empezar a ver algunas de las cosas también que tomamos, o sea, para que empiecen a tomar un poco también de conciencia de cómo se evalúan los temas y al mismo tiempo podamos practicar algunas cosillas, ¿sí? Al respecto. Entonces, en ese sentido, les leo un poco el enunciado. Dice: se tiene información diaria de la cotización de acciones en NISE, en el archivo nise.daily.ccb, en el siguiente formato: symbol, date, open, measure midday, measure afternoon, close y volume, ¿sí? Por cada acción cuyo nombre esté indicado en el campo symbol, tendremos una entrada por fecha con los valores open, measure midday, measure afternoon y close, indicando respectivamente a qué valor abrió la acción, cuál fue el valor que tuvo al mediodía, cuál fue su valor que tuvo por la tarde y cuál fue el valor del cierre del mercado, ¿sí? Asimismo, en volume se indica el volumen operado para ese día en la acción. Por otro lado, se cuenta con el archivo SIP 500.ccb de formato Symbol Company Name, que indica aquellas acciones que deben ser consideradas para calcular el índice Standard & Poor's 500, SIP 500. Se pide calcular el valor diario del índice SIP teniendo en cuenta que el mismo se calcula como el promedio del valor promedio de las mediciones que tuvo cada acción ese día. Open Measure Midday, Measure Afternoon Close para las 500 acciones que se encuentran en el archivo SIP 500.ccb. El resultado debe estar en un dataframe de la forma fecha, index name y value. Este index name siendo SIP 500, ¿sí? Por ejemplo, una entrada del mismo sería 2019 324 SP 500 35.46, ¿sí? Para una determinada fecha. Y bueno, acá dice: los efectos prácticos del ejercicio consideraremos que como estadísticamente significativo calcular el promedio con esas pocas mediciones que se tienen de la acción, ¿sí? Bueno, entonces yo siempre lo que recomiendo, o sea, un poco para ver esto, o sea, por lo menos cómo poder analizarlo, es por un lado empezar a separar la señal del ruido de lo que pueda llegar a ver en el enunciado, ¿no? Hay cosas que vamos potencialmente a necesitar utilizar y cosas que no, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros sabemos que vamos a tener en un archivo vamos a tener una medición por día, digamos, de esa acción, de acciones y la información en distintos campos, ¿sí? Y a su vez está este volumen que indica el volumen operado ese día por acción. Después vamos a ver si eso se utiliza, si no se utiliza y demás, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener otro archivo en el cual vamos a tener cuáles son las acciones que corresponden a este índice, ¿sí? Que es el SIP 500. Entonces, si tenemos que calcular ese índice, probablemente solamente tengamos que utilizar las acciones que están descritas en ese archivo, ¿sí? En particular, algo que podemos ver acá también es decir, bueno, si tenemos un montón de información y del otro lado tenemos la información sobre la cual tenemos que calcular algo, si quieren se nos va acercando un poco a lo que vimos recién, ¿no? Lo que hablamos de los joins y los merge, ¿sí? Y bueno, en ese sentido te dice que solamente tenés que calcular por esas 500 acciones y teniendo en cuenta que el mismo se calcula como el promedio del valor promedio de las mediciones que tuvo cada una de las acciones, ¿sí? Entonces, nosotros por día sabemos que tenemos 4 mediciones, entonces en un determinado día podemos promediar esas 4 mediciones y a su vez calcular el índice de todas las acciones va a ser calcular el promedio del promedio de cada una de las acciones por día, ¿sí? Eso sería un poco la idea de fondo de lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Entonces esto nos permite un poco poder plantear un poco la estrategia de cómo lo vamos a resolver y demás, ¿sí? Bueno, acá voy a estar haciendo una serie de cuestiones que tienen que ver con podamos levantar este archivo desde Google Drive, ¿sí? Y si se fijan,
van a ver que acá en el ejercicio le vamos a hacer algunas pequeñas modificaciones y les explico por qué. Yo utilicé datos de otro data frame que está en Kaggle, que se usa para hacer análisis de series temporales, que es bastante parecido. Vale, vamos a ver un poco el formato, si quieren. Esto se llama AnalyseDL. Hacemos un head. ¿Sí? Y bueno, vemos un poco que tiene información bastante similar, digamos, a cómo lo tenemos que utilizar. Las columnas van a ser levemente distintas y no va a ser del todo correcto que tome estos valores, el high y el low, pero imagínense que lo tomamos de esta forma, lo estoy haciendo como para poder generarme, si quieren, datos en ese sentido, ¿sí? Los podríamos renombrar y directamente, pero fue para generar datos rápido para hacer el ejercicio. Y por otro lado, viendo el value counts, yo elegí algunas de las acciones que tiene este archivo justamente para poder hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos que para este índice solamente vamos a utilizar solamente imagínense que el índice de Standard & Poor's está compuesto por la información de estas empresas. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco a resolver el ejercicio. Imagínense que nosotros, bueno, ahora vamos a estar trabajando con este data frame. Y lo primero que podríamos querer hacer es decir, bueno, o sea, nosotros tenemos que, por un lado, solamente analizar la información de aquellas acciones que corresponden al índice, ¿sí? Sabemos que esa información está en otro data frame, que es este data frame SP500, ¿sí? Entonces podríamos hacer inicialmente un merge con el data frame SP500, indicando de alguna estrategia a partir de la cual nosotros quisiéramos hacer el join. Esto ahora vamos a hablar un poquito, ¿sí? Y en particular, en este caso nosotros vamos a querer solamente aquellas acciones que están, digamos, en el data frame o aquellas que están descritas, digamos, en el data frame que tenemos a la derecha, o en particular aquellas que tienen en común, ¿sí? Que son las de SP500. Entonces acá podríamos hacer un inner join. Si hacemos un inner join, independientemente de las mediciones que tenemos, pueden ver fácilmente, digamos, que tenemos directamente esos datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá les digo, bueno, les voy a mostrar alguna pregunta, ¿no? El name, digamos, que tenemos acá directamente, van a ver que tenemos esto solamente. Si yo hago un value counts, ¿tenemos una pregunta por ahí? Ven que ahora solamente tengo información de esas, digamos, de estas acciones que son las que me interesan a mí para poder calcular el índice. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora en data frame van a ver que tengo el resultado, ¿no? de la operación anterior. Ok, entonces acá nos están pidiendo en sí que nosotros hagamos el promedio de estos 4 valores o esas 4 columnas, digamos que tenían que para el ejemplo nuestro lo vamos a hacer el promedio en lo que es open, close, high y low, creo. Vamos a utilizar estas columnas.
En sí, para hacer la resolución original del ejercicio tendríamos que tomar los valores de esas columnas. Yo igual después puedo ver también de arreglar el notebook para que quede considerado de esa manera, pero lo estamos haciendo así para poder haber reutilizado datos para poder hacer eso, ¿sí? Entonces, en sí lo que tenemos que hacer es, digamos, el promedio de esos 4 valores, y esto lo podemos hacer generando, por ejemplo, una nueva columna en el data frame, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que podría hacer es definir una columna que llame min y hacer la operación con, perdón, el data frame con el valor de open close. En este caso vamos a ponerle high. Y low, ¿sí? Dividido 4. Y bueno, de esta forma, ahora nosotros lo que tenemos es el data frame, el min, digamos, de estos 4 valores, ¿sí? Para cada uno de los días. Bien. Bueno, y lo siguiente que nosotros podemos hacer ahora, o que lo que deberíamos hacer justamente es hacer el promedio, o sea, nosotros hemos calculado, digamos, por día, ahora, el promedio para cada una de las acciones, ¿sí? El siguiente paso, y un poco lo que nos estaba planteando, digamos, el ejercicio, era directamente hacer ¿cómo es? Calcular el promedio de estos promedios, ¿sí? Esto lo podemos hacer, bueno, y este valor, digamos, el promedio de estos promedios, en particular, es una operación, digamos, que la podemos hacer como una agregación, ¿no? Si nosotros agrupamos, por ejemplo, por fecha, ¿sí? Entonces, algo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es hacer un group by por fecha particular y hacer la agregación del campo min. Justamente indicando que queremos hacer la operación min, indicando la versión de min, digamos, de pandas, ¿sí? Y bueno, si vemos partial, vemos que tenemos una serie en la cual tiene como índice la fecha y los valores del promedio del índice que nosotros queremos tener, ¿sí? Algo que podemos hacer sobre esta serie es hacer un reset index. Si hacemos un reset index, vamos a obtener un data frame, ¿sí? Que va a tener la fecha y el promedio. Y en este sentido, lo que podemos hacer es, dado que nosotros teníamos que indicar el nombre del índice, creo que era index name, indicar que el nombre del índice es SP500, ¿sí? Esto que va a hacer para cada una de las filas que tengamos, va a definir el valor de index name, ¿sí? Quiero ver qué más decía el enunciado. Y esto es válido, ¿sí? Y bueno, para que quede en el formato que te pedía, acá lo que tenemos que hacer es columns. Y nos quedaría, a ver, state.
Esto era index name. No, esto va a quedar value index name. Ahí está. ¿Sí? Y obteniendo el resultado final. ¿Sí? Esto creo como que es la forma más simple de hacerlo. Hay distintas opciones, digamos, que se pueden tomar. Por ejemplo, este tipo de operaciones potencialmente se pueden hacer con algún otro tipo de cosas. Se podría, por ejemplo, utilizar con una play, en fin. Sin embargo, esta es la mejor forma, digamos, más simple de poder hacerla, digamos, para calcularlo a nivel por fila, ¿sí? De hecho, es más performante que aplicarlo con una play. Pero bueno, eso es un poco la idea general para la resolución. No sé hasta ahora si hay alguna duda, si hubo alguna duda por chat o algo. No, solo algunas cuestiones que tal vez si fuera un modelo en la vida real, el promedio lo ponderaríamos por el volumen de las acciones o un montón de otras cuestiones. Les comentaba que esto es parcial, ¿no? Sí, Entonces, o sea, hay por unas eso, cuestiones, es la excusa para ver un tema, pero obviamente hay cuestiones que no estamos teniendo en cuenta y si fuera un problema... no, por eso lo estoy aclarando, por eso vamos a aclarar esto. Hay una nota al final del ejercicio que estaba en el examen en negrita, ni siquiera la puedo... Esto era doble, ¿no? Poner así. Ahora está en negrita. ¿Sí? Y en sí es que, en sí, digamos, en ese sentido, los valores que estaban de las mediciones estaban calculados en sí, ya eran los promedios, entonces eso ya se tenía en cuenta de cuando estaba operado. El volumen no había que utilizarlo en la resolución, ¿sí? Si quieren, era algo que estaba puesto para confundir eventualmente, pero igual se tenían consideraciones, ¿sí? En realidad lo del volumen estaba puesto porque había un punto de visualización que después pedía visualizar algo con eso y por eso lo habíamos dejado, ahora que lo recuerdo. Pero en sí, o sea, lo que hay que tener en cuenta es, sí, tenemos muy pocas mediciones como para calcular esos promedios y es por eso que pusimos a los efectos prácticos del ejercicio, consideramos como estadísticamente significativo calcular el promedio con estas pocas mediciones, ¿sí? Para quedarnos tranquilos y que no nos vengan a buscar al departamento de matemática. Pero bueno, en sí es, nada, muchas veces, o sea, se hace difícil poder, viste, bajar un enunciado de algo que se pueda mostrar en esos contextos y bueno, la idea era poder hacerlo lo mismo. De hecho, yo estoy usando datos que los tenía en cierta forma y no está bien que haga el promedio entre Open High, Low y Close, pero los reutilicé para no tener que escribir, como ya van a ver en el otro notebook, pensar ejemplos para poder hacer unos data frames de juguete para hacer los ejercicios, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco, está. Y bueno, es interesante lo que dice Mariano también de poder dar un ejercicio que el ejercicio se resuelva, eso puede ser una buena idea también, no está mal. Parece interesante como para considerarlo. Bien, ¿alguna duda más? ¿Algo más que quieran que veamos de acá? Bueno, continuamos con el otro ejemplo, si les parece entonces. ¿Sí? No sé si hay algo para declarar antes. Bien. Oh, no. Bueno, vamos a tener que empezar de vuelta. Bueno, y este es otro examen. Ese ejercicio que vieron en el anterior, si mal no recuerdo, el de... un segundo. Es de la segunda oportunidad. Esto es de lo que sería el último recuperatorio, el que vimos recién. ¿Sí? Este examen este es de una primera oportunidad, es el primer examen que se toma el de Tokio
Tokyo Telemessage, ¿sí? Bueno, y en ese sentido les leo un poco el enunciado. Dice, Tokyo Telemessage se encuentra analizando la posibilidad de dar finalmente de baja su servicio de pager que mantiene desde la década de 1980. Los pagers son un dispositivo de mensajería que realiza un bip al recibir un mensaje de texto de un número limitado de caracteres. Para poder enviar un mensaje, uno debe llamar a un número telefónico que representa al pager dejando el mensaje a una operadora. Para el análisis se cuenta con dos SBs, clientes SB del siguiente formato, ID de pager, número de teléfono, código de área, fecha de creación de cuenta, perdón, nombre de cliente, región y categoría de cliente. Y eventos CSV, año, mes, día, hora, minutos, segundos, ID de pager, mensaje y número de origen. ¿Sí? Estos eventos en sí son registrar los mensajes que se recibieron. ¿Sí? Y dice, bueno, como parte del análisis se desea responder, ¿cuál es la región que aún tiene activos la mayor cantidad de pagers, entendiendo como activos aquellos que recibieron por lo menos un mensaje en el último mes? ¿Y cuál es el porcentaje de pagers activos que solamente reciben mensajes únicamente de una persona? Es decir, siempre desde el mismo número de origen. Utilizar pandas para responder las anteriores preguntas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si no tengo que volver a autenticarme. Ah, no, pero acá justo no tengo que autenticarme porque están estos data frames creados de esta forma. Sí, pues los crea mal. Perfecto. Bien. Acá podemos ver este data frame que tiene la información de clientes. Tenemos a Okabe, Kurisu, Mayuri, Suzuha y Daru. Y tenemos acá para la gente purista de Japón, tal vez llamar Akihabara una región no es una región, es un barrio de Tokio, pero bueno, o sea, es lo que pudimos armar con esto. Y por otro lado, tenemos la parte de mensajes. Que yo en este sentido me equivoqué el tipo de... Creo que es la primera vez en mi vida que estoy usando un poco más esto. Bien. Y acá tenemos los mensajes que intercambian, digamos, estas personas que mencionamos previamente. ¿Sí? Bien. En sí, estas columnas las voy a pasar por arriba, así no me quedan mal las preguntas. Y vamos a la primera pregunta, que dice, ¿cuál es la región que aún tiene activos la mayor cantidad de pagers, entendiendo como activos aquellos que recibieron por lo menos un mensaje en el último mes? Bien, entonces, un poco en este sentido, lo que tenemos que ver, o lo que podríamos pensar que tenemos que ver en este caso, es decir, bueno, empecemos tratando de calcular los activos. O sea, acá viendo los data frames tenemos cierta cuestión. Nosotros nos piden un sumarizado por región, ¿sí? Pero si vemos el formato del data frame y vemos la información de cliente, en la información de clientes nosotros tenemos la región. Sin embargo, los mensajes, perdón, porque me puso un head 0. Sin embargo, si vemos los mensajes, en sí, el cálculo, digamos, de la cantidad de activos va a depender de la cantidad de eventos o de mensajes, digamos, que tenemos registrados, ¿no? Entonces, vamos a seguramente tener que empezar haciendo una serie de operaciones, digamos, sobre estos eventos para poder entender cuáles son los clientes activos y a partir de esos clientes activos, justamente, poder entender cuál es la región que tiene mayor cantidad de clientes activos, ¿sí? Si quieren lo podemos ver de la siguiente forma, o sea, podemos pensar primero en calcular cuáles son los clientes activos y a partir de eso tratar de después llegar a las regiones, ¿sí? Bien considerando que tenemos data frame,
evidentemente en algún lugar vamos a tener que hacer un merge y posiblemente ese merge va a tener que ser entre los clientes activos, los clientes, digamos, activos y para luego después poder agrupar o hacer algún tipo de operación sobre lo que son las regiones, que es lo que nos interesa terminar viendo. ¿Sí? Bien. Entonces, tendríamos que ver, decir, bueno, ¿cómo podemos sacar a estos clientes activos, ¿no? Deberíamos, por un lado, primero poder decir, bueno, por un lado nos están hablando de aquellos que tuvieron por lo menos un mensaje en el último mes, y esto nos da como una condición que tenemos que ver. Entonces decir, bueno, empecemos calculando los totales que tuvimos de mensajes en el último mes, ¿sí? Entonces podemos partir sobre los mensajes, ¿sí? En ese sentido, el último mes va a ser el mes, para empezar tenemos que filtrar por año, porque teníamos el año. Como una primera condición. Y al mismo tiempo podemos filtrar por el mes, ¿no? Que en este caso es el mes 4. Acá no estoy siendo súper... No hice nada muy especial con tipos, o sea, no estoy haciendo nada muy de ese tipo, ¿no? Y acá hice algo mal, que podríamos ver por acá. ¿Sí? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué tengo mal? El corchete cuando lo abrís. Acá, ¿no? Sí. Esta condición está bien. Y esto está, no sé. Creo que puse corchetes de más, pero bueno, el tema del live coding es así, veníamos bien. Pero bueno. Bueno, me está dando algo, no sabemos bien qué, pero vamos a ver qué pinta tiene esto. ¿Sí? Bueno, y tenemos información que se ve el mes 4. ¿Sí? ¿Por qué? Teníamos antes información del mes 3 que vemos que ya no está. Así que parece ser que estamos filtrando lo que queremos. ¿Sí? Bien. Bueno, y en ese sentido algo que nosotros podríamos hacer es, nosotros queremos saber la cantidad, digamos, de mensajes que hubo en ese sentido en año, mes, y en particular por un determinado pager, ¿no? Porque si nosotros agrupamos de esa forma, en ese sentido nosotros podemos contar la cantidad, digamos, de mensajes que hubo para un determinado pager. Y con esta información de totales, digamos, que vamos a tener, podemos ver, digamos, cuáles son aquellos que recibieron más de un mensaje. ¿Sí? Si no tiene registro es que no recibieron ningún mensaje, así que no va a estar en el resultado. ¿Sí? Entonces esto lo podemos hacer, si quieren, realizando un group by. Voy a ir para acá. Por año, mes y en este caso ID de pager, ¿no? Y en este sentido yo podría, en este caso, tomar cualquier columna que quiera, esto es posible, y hacer un count. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que quiero contar es cantidad de filas. ¿Sí? Entonces podría tomar una columna cualquiera, podría ser, por ejemplo, día, y realizar una agregación con count.
que hice terriblemente mal acá. Ah, entonces no va si por año, mes. Ahora lo antes. Mes está. ¿No? A ver. Perdón. Estaba el error mío, digamos, acá, cuando se hacía el group by, al no haberlo indicado entre corchetes, hacía que no tomara esto, si quieren, como este group by múltiple, y me decía que no existía el axis mes, porque obviamente no existe como axis. Lo buscaba como el otro parámetro. Bueno, y si vemos el resultado ahora que tenemos, de esta forma sabemos que tenemos para un año, mes y ID de pager, que era por lo que nosotros agrupamos. Habiéndolo indicado de esta manera, fuerzo, digamos, que la salida se llame count y me queda en un formato bastante cercano, digamos, a lo que yo quiero utilizar, ¿sí? En este sentido, lo que yo voy a hacer ahora es eliminar el multiíndice, justamente para directamente quedarme con un tener un data frame sin el multiíndice y después poder joinear, digamos, con el otro data frame. Bien. Acá hay un paso que yo lo podría pensar en la solución, pero me parece que es innecesario por cómo se está dando y no me acuerdo bien cómo se había evaluado, pero igualmente lo puedo aclarar. Que lo que nosotros podríamos hacer, digamos, en este sentido también, es el dataframe resultante que tenemos acá, filtrarlo, indicando que queremos que tenga más que sea mayor, el count sea mayor o igual a 1. ¿Sí? Esto es algo que creo que por cómo quedan los dataframes y demás no sería necesario, pero puede ser algo que consideremos, ¿sí? Así que por lo menos voy a verlo de esa forma, ¿sí? Vamos a ver, el dataframe se llama TTTotals. TTTotals. Y esto lo hacemos de la misma forma, ¿sí? TTTotals. Queremos que sea mayor o igual a 1, más allá de por cómo se dan las condiciones, nos va a devolver exactamente lo mismo, pero por ejemplo, si les dijera el enunciado que tenía que tener más de un mensaje o algo por el estilo, esto sí sería un paso que sería necesario. La solución me parece que no es necesario, pero igualmente lo dejo para que se considere eso, ¿sí? Y bueno, lo siguiente que podemos hacer acá es en este sentido, nosotros ya tenemos los pagers, a partir de los cuales sabemos que son clientes activos, ¿no? Que consideramos, digamos, de ese mes, ¿sí? Y en ese sentido, directamente lo que podemos hacer es hacer un join, de vuelta vamos a hacer a través de merge, digamos, con inner join, justamente para traernos la información de estos pagers. ¿Por qué queremos la información de estos pagers? Porque justamente lo que queremos ver es a qué región pertenecen y cuáles son las regiones que tienen mayor cantidad de clientes activos, ¿no? Ya calculamos los clientes activos acá. Para eso hacemos un merge con TT Clients y how va a ser inner. En este sentido, tenemos la información, digamos, de
los data frames, ¿no? De lo que era común, ¿sí? Tenemos la información del pager 1, 2 y 3, y 1, 2 y 5, que son el de Okabe, Kurisu y Daru. Y bueno, lo que podemos hacer ahora para cerrar esto, en particular, y bueno, ahora lo único que tenemos que obtener es la región mayor, ¿sí? Que tiene mayor cantidad de clientes activos, que en este sentido lo que se puede hacer es calcular la serie con value counts. Y con en el largest 1 buscar el mayor, que en este caso es la región de aquí a Vara, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda de esta parte? Esto se puede plantear de distintas formas, pero la utilización de largest o en smallest es la más performante, por eso lo hacemos así sobre la serie, ¿sí? O proyectando, digamos, una columna data frame y demás. Eso creo que se ve en los videos. Bueno, y por último tenemos que calcular cuál es el porcentaje de pagers activos que solamente reciben mensajes únicamente de una persona. Es decir, siempre desde el mismo número de origen, ¿sí? Entonces, para poder calcular este porcentaje, por un lado, lo que nosotros necesitamos tener es el total de pagers activos, ¿no? Y a partir de él, hacer el cálculo final, digamos, de porcentaje, ¿sí? Con lo que nosotros calculamos en el primer paso, o sea, había gente que se volvía en la resolución a hacer esto. Nosotros ya esta información la tenemos calculada, ¿sí? Entonces, el total de precios activos en realidad nosotros lo teníamos en TT Totals, ¿sí? Yo quería ver si... Espera, voy a hacer un cambio previo. Información que estaba mergeada, la tenemos en TT Totals. Entonces, si quisiéramos tener el total de pagers activos, existen distintas formas de calcularlo. Nosotros sabemos que en TT Totals teníamos, digamos, una fila por pager activo. Entonces, algo rápido que se puede hacer es, sobre el índice, pedir la longitud. Esto debería ser 3. Existen distintas formas de hacerlo por el precálculo que tenía. Esto creo que es lo más performante que nosotros podemos hacer, directamente ver la longitud del índice. Sí, podrían hacer un count, o sea, hacer distintas cosas sobre el data frame, pero no es necesario hacer ningún tipo de cálculo, simplemente sabemos pidiéndolo de esta forma. Hay gente que lo puede sacar del shape, también hacer distintas formas de ese estilo. Bueno, y en este sentido lo que tenemos que hacer ahora es poder encontrar, digamos, directamente cuáles son esos pages activos que solamente reciben únicamente mensajes de una persona, ¿sí? Esto que nos plantea acá. ¿Cuál es el porcentaje de pages activos que solamente reciben mensajes únicamente de una persona? Es decir, siempre del mismo número de origen. Bueno, y en ese sentido, podemos hacer un cálculo similar al que utilizamos antes para el TT Total, ¿sí? Para empezar vamos a tener que tener la condición de mes. Que ya previamente habíamos calculado. Y tenemos ya solamente la información del mes 4 del mes actual, ¿sí? Y entonces acá lo que podemos hacer es hacer otro tipo de group by. Uno que nos permita, digamos, justamente ver este tema de
cuáles son aquellos a los cuales que solamente son contactados por un único número de origen. ¿Sí? Entonces podemos hacer un group by. En este caso, vamos a repetir la condición. Acá no voy a quedar el mismo error de antes. Podemos repetir la condición de año, de mes. Y en ese sentido, podemos indicar número de origen y identificador de pager. Y hacer, digamos, digamos de vuelta, de la misma forma, digamos, una agregación. Si quieren, tomando cualquiera de las columnas, justamente para hacer un cálculo similar al anterior. ¿Sí? Vamos a ver un poco el resultado que tenemos. Bueno, entonces acá lo que vamos a ver en sí es que nos va a quedar, en el caso, por ejemplo, si tiene múltiples contactos, vamos a traer por el mismo número de origen, en el índice, o sea, en el multiíndice, distintos pagers, ¿sí? Entonces, digamos, este pager no va a ser un candidato, obviamente, para esa situación, ¿sí? Y algo que podríamos hacer, por ejemplo, es decir, bueno, vamos a resetear el índice, obviamente, el multiíndice para que no nos moleste, trabajar con el data frame. Y en ese sentido, bueno, lo que podemos hacer ahora es directamente, a partir de estos datos, poder filtrar aquellos que no nos interesan, ¿sí? Que justamente van a ser aquellos grupos o quedarnos en realidad con aquellos, digamos, que nos interesan, así con filtros, ¿sí? Pues supóngase que podemos definir algo de este estilo. Hacemos un group by. Esperen que antes quiero hacer algo. Lo voy a bajar. Y les muestro después del reset index cómo quedó todo. Ahora van a ver que queda un data frame. ¿Sí? Ya nos sacamos encima del multiíndice. Y sobre este data frame podemos agrupar ahora por número de origen. Perdón, acá. Y podemos hacer un filter, por ejemplo, de aquellos cuya longitud sea igual a 1. Y en este caso, bueno, vemos que tenemos solamente el pager que nos interesaba, que era el que originalmente habíamos visto que no tuvo más de... Solamente es contactado, digamos, por un único número, ¿sí? Que en particular es el pager de Kurisu. Bien. Y bueno, para calcular el porcentaje que nos pidieron, es simplemente hacer una cuenta. Podríamos hacer de vuelta el len del índice de este data frame resultante.
Eh, y hacer la cuenta final para dar el porcentaje que nos pidieron. Acá esto se puede hacer, son cosas más de cómo calcularlo. No es lo que se está evaluando en el ejercicio, si se quiere. Disculpen el cambio de idioma en las variables. Aquellos puristas. Y nos da esto, ¿sí? De los 3 que teníamos, solamente uno es el que entra en este tipo de categoría, ¿sí? Entonces por eso nos da este 33, 6 y bueno, acá se podría hacer un print con formato en float y distintas cosas, pero bueno, eso cierra un poco el ejercicio. No sé si hay alguna duda o alguna cosa que haya surgido. También estoy viendo el chat. Yo tengo una duda. Sí. Cuando haces el merge y no le especificas un row para que tipo, te haga el merge, ¿qué toma por default? Toma las columnas en común que tiene. Ah, buenísimo. ¿Sí? Sí, sí. Y en este caso, bueno, yo me aprovecho, pero es más sabiendo que tienen las mismas columnas, es para escribir menos, ¿sí? Pero podrías definirlo y demás. Gracias. De nada. No, creo que es al revés. Puede ser que tenga la lógica al revés. Puede suceder. Puede ser peligroso, o sea, por eso tenemos formas de especificarlo, lo puedes especificar, o sea, pero bueno, o sea, es como que cuando estás armando algo de esto, más o menos sabes cómo están tus data frames y demás. Esto apunta a ser un ejemplo. Si, por ejemplo, estuvieras en un contexto en el cual tengas algún tipo de cuestión, eh, de ese estilo, si es peligroso o no, eso tenés que ver cómo están los datos. Puede ser que me haya equivocado en la lógica también, eso puede llegar a suceder. Pero bueno, vamos a mirar los data frames de vuelta. Cuando los armé. Nosotros tenemos que el pager 1, en los events, son los clientes. Que el pager 1, o sea, recibe un número del pager 1. Sí, el número de origen que tiene es el 1, mira. Está bien, sí, no, está bien. Está bien el ejercicio. El número de origen es de donde se recibe el mensaje. Sí, los datos los armé yo a mano, inspirado con la inspiración que tuve a la medianoche. O sea, no. Bien. En realidad Akihabara es un lugar muy, muy bonito. Es donde venden electrónica, entre otras cosas, en Japón. Todo este ejercicio, igual los datos son una referencia. El que lo pueda encontrar puede saber de que tiene una referencia. Así que pueden ver. Exacto, exacto. Ahí el chat apareció. Gente que viaja en el tiempo, es.
Bueno, muy bien. No sé si... que es una gran serie, se las recomendamos también si no la vieron. Bueno, esto por lo menos es lo que yo tengo preparado, digamos, para de ejercicios y demás. No sé si hay alguna duda más. Que quieran que tratemos o algo, o si tienen algunas otras dudas, las podemos ir también contestando, viendo cómo venimos haciendo, ¿sí? Yo sí voy a ausentarme 2 minutos. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Eso tendría que ver los datos. A ver. Referir a columnas. Alguien había preguntado el Ahí tema estoy. del chat y junto con los videos podemos bajarlos. Así que vamos a buscar a ver el formato en que quedan y los vamos a compartir también, porque alguien había comentado que digamos que tal vez se les iban rápido las preguntas o se perdían. Igual nosotros registramos las preguntas que son interesantes y que pueden servir a otros y las vamos compartiendo en pieza, pero aún así vamos a chequear a ver si se puede grabar, que se puede grabar. A ver si volvemos a los datos. ¿Vos filtrabas por año y mes, Martín? Ajá. ¿Cómo? Sí. A ver, Sí, porque ahí comparto. ¿Ahí se ve? Sí, si ya está filtrado, o sea, puede ser que no sea necesario en ese sentido. ¿Hola? sí. Bien. ¿Cuál era la consulta? Perdón, No, preguntaban si ya habías filtrado, si era necesario volver a agrupar, y no me acordaba cómo estaban los datos. Sí, ¿Vos filtrás por...? sí, creo que en realidad, o sea, no puede no ser necesario, o sea, pero sí, puede ser no necesario porque en realidad ya lo tenés encuadrado en el mismo mes, así que eso puede no ser necesario, digamos, en ese sentido. Todos Pues ya está los... filtrado un único valor. Sí. Claro.
Sí, eso, pero no me acordaba cómo estaba, por eso te pregunté. Sí, Obvio. están, ahí estoy mostrando. Sí, está grupo Sí, sí, año, sí, mes. está. Y Sí, agrupadas se al puede, sí, se puede agrupar directamente por esos campos y obviarlo del año y mes. sí, sí, sería lo Porque mismo. la realidad es que sí, sí sería lo mismo, no sería un problema. Sería lo mismo. En este caso sí sería lo mismo. Ujú. Eso es muy ambiguo. No sé si hay alguna otra consulta. Eh, Bueno, si no hay más consultas, la grabación de la clase de hoy va a estar, también van a estar subidos en Colab estos videos que les estuvo mostrando Martín. A ver, el head te toma los primeros en el orden que esté. En orden que esté, sí. Head y head de uno, decís, o en el Arch, en realidad, no va, sí, si vos haces un value count, vas a listar los valores que tenga una serie ordenados según la frecuencia de aparición de cada valor, ¿no? El N-Largest o el head te va a tomar, en este caso, los primeros porque están ordenados. Si no estuvieran ordenados, necesitarías hacer un N-Largest para, si es que necesitas los mayores, porque el head te mostraría los N primeros, o los 5 primeros, por ejemplo, pero en cualquier orden, ¿no? Podría decir. En caso de value counts es lo mismo porque ya están ordenados de mayor a menor por ocurrencia de valores. Estoy viendo si queda alguna Dale, sí, sí, yo estoy pregunta. acá. Pasarlo a... Con respecto al Finger, ármenlo como les parezca que quede más prolijo y la intención de subirlo todo en un PDF, incluso si ustedes pueden poner en una página aparte el código de la actualización, porque es todo un tema que nos, cuando suban el ejercicio, van a marcar parte es código, qué parte es visualización, por ejemplo. O en un examen van a poder marcar qué hoja es parte 1, es punto 1, qué hoja es punto 2. Entonces, conviértanlo como quieran para que quede prolijo
y nosotros lo podamos leer, podamos ver la visualización entera en una página sin tocar ni nada raro. ¿Sí? Eso nada más. Sí, puede ser pegarlo en un Word, o en lo que ustedes quieran para generar un texto. Lo que se les ocurra, lo que manejen para que quede prolijo, y eso lo graban, lo bajan a PDF y lo suben. Cuando lo suban, seguro van a tener más de una página, entonces ahí creo que habíamos puesto código y visualización separado, entonces ahí les va a preguntar qué páginas del PDF corresponden al código, qué páginas del PDF corresponden a la visualización. Ustedes van a cliquear nada más, súper simple es eso, y lo submit, le hacen un submit. Y entonces cuando suben, nosotros lo vemos, cuando entramos a la pregunta de código, vamos a ver el código, cuando entramos a visualización, vamos a ver la visualización. O lo podemos ver todo junto, pero digamos que la plataforma lo maneja por si uno en un examen quisiera corregir, por ejemplo, todos los puntos 1, ¿no? Para eso está pensado. Pero ármenlo como les quede cómodo, eso, no hay problema. Yo en este preciso instante estoy adicionando los notebooks de hoy Sí, a Piazza, si ya los tienen post clase, ¿sí? Después también van a estar disponibles en el otro link versiones para Jupyter Local si después quieren y demás también, como las otras cosas que estuve haciendo, ¿sí? Pero bueno, las versiones de Colab están. Así que... Para el finger no es necesario explicar más allá de esto. La visualización es el objetivo. La visualización digamos, que transmita lo que les pedimos es el objetivo. Para el TP, sí se va a tener que acompañado de visualizaciones puedan poner explicaciones o textos que, digamos, que analicen el resultado de las visualizaciones o que de alguna forma comenten sobre cómo se dan ciertas cosas y demás, pero para el finger no. sí. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, perdón, Natalia, yo posteé recién una pregunta sobre el formato de la entrega en sí del PDF. Ajá. ¿Es algo que apunta más a un notebook como el que vimos en el video de análisis exploratorio o un Word o un PDF que tenga algún texto y el código también con la visualización? No necesitamos, la idea es que incluyan el código que genera y analiza y genera los datos, la visualización, pero no necesitamos que pongan una explicación o una introducción ni nada por el estilo, siendo el finger, ¿sí? En la entrega de análisis exploratorio sí van a tener que hacer un informe mejor armado, ¿no? En este caso sería el código y la visualización. Bárbaro, gracias. Nada.
Jesús, después mandame un mensajito por Facebook y lo corrijo, no sé, lo sacamos del formulario de inscripción, pero capaz no sé, te lo ingresaron mal. Así que, pero no hay ningún problema, solo pasame después el nombre y lo corregimos. Bueno, ya están los notebooks, los pueden encontrar en la sección de notebooks de Piazza. No sé si algo más. Si no hay nada más, creo que cerramos por hoy. Hemos subido, bueno, agregamos el link que faltaba al canal de la parte de análisis exploratorio, que igual lo habían estado mirando, digamos, porque faltaba el link al playlist, perdón, pero estaba todo en el mismo canal, así que ellos lo estuvieron mirando, pero igual ya agregamos el link al playlist ese que faltaba y bueno, creo que vamos a ir agregando un par de cosas más. Martín agregó los notebooks, tenemos guía, y bueno, básicamente eso. Si hay cualquier consulta, por favor, a través de Piazza, vamos a intentar resolverla. Y hay un par de cositas que nos preguntaron ahora, que vamos a intentar agregarlas en video para, bueno, para futuro, porque no, sobre la marcha es difícil de desarrollar, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, buenas noches.